hagamos un ejercicio modelo de cómo resolveríamos un problema, en este caso de maximización, con el método simplex, ¿sí? El método simplex va a ser un método de resolución de forma analítica. Y con el método simplex nosotros vamos a poder resolver todos los problemas que sean máximos o mínimos. Inicialmente vamos a resolver con el método simplex aquellos problemas que tienen las restricciones menor o igual, ¿sí? Después que podamos resolver este tipo de problemas, ya vamos a ir a resolver los problemas que tengan restricción de mayor o igual o que tengan las restricciones de igualdad. ¿Bien? Entonces, primero necesitaríamos esto, que nuestro problema a resolver sean las restricciones mayor o igual. Este es el método simplex en común, podríamos decir el simple común, el primero de los simples que vamos a ver. Después, cuando ya queramos resolver nosotros un problema con mayor o igual o igualdad, ahí ya tendríamos que trabajar con otros métodos simples que son las variantes. Por ejemplo, el método de penalización, el método de dos fases o ya cuando tengamos un problema infactible podemos resolver por el método de simple dual simple, ¿sí? Para resolver este problema, lo primero que tendríamos que hacer es llevarlo a su forma estándar, ¿sí? O sea, tendríamos que pasar este problema que actualmente tenemos a la forma estándar. Y eso es algo que nosotros ya vimos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a llevar este a la forma estándar. Vemos que el z tiene que quedar igual, ¿sí? Entonces el z va a quedar con los 70x1 más los 40x2 y Profe, sí, ¿va a grabar clase? sí estoy grabando con otros ojos. Ah, bien, bien, listo. Bien, sí, porque no me dieron el hospedador. Bien, estas restricciones, que son restricciones menor o igual, la vamos a ir agregando las variables de holgura. Es algo que nosotros ya conocemos, entonces vamos. El 2x1 más el 5x2. Y acá en la primera restricción, nuestra primera variable de holgura va a ser más un x3. ¿Sí? X3. Y ahí ya llevaríamos a la igualdad. A esta que sería igual a 2000. Vamos a ver si puedo hacer más rápido. La segunda me va a quedar, ¿cuánto? Un 2x1 más un x2 y nuestra variable asociada de holgura es un x3, disculpen, es un x4. Un x4. Un minuto. Entonces vamos con un x4 igual a 800. Y la tercera, un x1 más un x2 más un x5. ¿Hay alguien que tiene el micrófono activo? Los x mayor o igual a 0. ¿Sí? Le pongo xy para hacer referencia de 1 a 5 y después pongo acá y de 1 a 5. ¿Sí? Ahí pongo en forma de conjunto. Es un problema de maximización. En este caso, si el problema fuese mínimo, también lo puedo resolver así como mínimo, ¿sí? Entonces, lo dejo con el tipo de problema que me dé desde el inicio. ¿Bien? Una vez que yo ya llevé el problema a su forma estándar, vean que acá yo ya le pasé en limpio, ¿sí? Algo que vamos a distinguir es que tengamos armada la matriz identidad, que está acá en negro, ¿sí? Esa matriz identidad tiene que tener la diagonal principal en positivo, o sea, todos 1, 1, 1. Y los demás valores tienen que ser 0.
Es muy importante que nosotros acá identifiquemos la matriz de identidad porque cuando vayamos a resolver, siempre tiene que haber una matriz de identidad en todo el problema. Puede ser de que no esté ordenado como acá, que forme la parte de la matriz de identidad así en diagonal, sino que estén en distintas columnas, ¿sí? Pero no tenemos que perder de vista que esté la matriz de identidad. Si por ahí nos pasa de que se desaparece en esa matriz de identidad es porque no estamos resolviendo bien el problema, ¿sí? Entonces es importante eso. Y si sucede de que nosotros teníamos una restricción mayor o igual y alguno de los componentes de la matriz queda negativo, ahí es donde nos vamos a ayudar con las variables ficticias, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Bien, una vez que ya tenemos armado nuestro problema completo con toda la matriz de los coeficientes tecnológicos, vamos a llevarlo a la tabla, ¿sí? En principio, en esta primera columna, que es la CI, vamos a colocar los valores de los coeficientes del funcional, ¿sí? Vean que acá, por ejemplo, el problema dice máximo 70x1 más 40x2. Y en realidad acá tendría que decir más 0x3 más 0x4 más 0x5. Hay un valor 0 de las variables que yo estoy poniendo, ¿sí? Entonces acá habría un 0. Tendríamos un 0x3, 0x4 y un 0x5, ¿sí? En la siguiente columna vamos a ver que están las variables, ¿sí? ¿Por qué elegí estas variables? x3, x4, x5. Porque son las variables de holgura que forman parte de la matriz de identidad, ¿sí? Veamos que la matriz de identidad está acá. Entonces, x3 está en la primera restricción, x4 en la segunda y x5 en la tercera, ¿sí? A estas se las llama restricciones activas, o sea, que están en la iteración que estamos resolviendo. Entonces, yo tengo que poner esas variables en cada una de las filas, ¿sí? La que corresponde a la matriz de identidad. Y después al lado tenemos el BJ, que es el lado derecho de la restricción, que en este caso tenemos 2000, 800 y 500, ¿sí? Entonces eso lo vamos a colocar acá. 2000, me falta un 0, 2000, 800 y 500. ¿Sí? Bien. Luego, así como está la matriz de los coeficientes tecnológicos, lo que tenemos acá, así tal cual es que voy a pasarlo a la tabla, ¿sí? Para resolverlo. Les pongo acá 2, 2, 1. Después viene 5, 1, 1. Y después viene la matriz de identidad. 1, 0. 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Ahí forma mi matriz de identidad, ¿no? Después volvamos a la tabla, a hacer las operaciones. Para completar los valores que tenemos abajo, primero vamos a distinguir la fila que se encuentra debajo de la matriz de los coeficientes tecnológicos, que es el ZJ. ¿Sí? En esa fila de los ZJ lo que hacemos es colocar el cálculo de los resultados anteriores. Y el resultado de los anteriores es la siguiente, ¿sí? Yo voy a agarrar este valor y lo multiplico con este. ¿Sí? Después el siguiente lo multiplico con este. Y el tercero lo multiplico con este. Y voy sumando cada uno de esos valores que voy multiplicando. ¿Sí? Sumo los tres y cuando sume ya voy a tener el resultado del ZJ. ¿Bien? Entonces, 2000 por 0 más 800 por 0 más 500 por 0 me da un resultado de 0. Hago lo mismo para la siguiente columna, ¿sí? O sea, ahora sería este con este, ¿sí? Y es
0 por 2 más 0 por 2 más 0 por 1. ¿Sí? Obviamente me va a dar 0. Yo sé que como tengo columna 0, todo me va a ir dando 0. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Todo bien, chicos? Profe, o sea que Sí. ¿Se entiende, profe? la primera iteración siempre va a ser todo cero abajo. Sí, en la primera iteración va a ser todo 0 abajo. Si es que estamos haciendo un método simplex, el básico, con todas las restricciones menor o igual. Ya cuando trabajamos con la restricción mayor o igual o igualdad, no siempre nos va a dar que es 0 la primera iteración. ¿Sí? Y ahí ¿Y cómo está. llamo Sí. si la diagonal principal nos queda en -1? Tenemos que Enten- convertir. Ahí es donde vamos a agregar las variables ficticias. Si nosotros tenemos en la diagonal principal alguna negativa, necesitamos reemplazar con otra variable que sea positiva. Y a ese agregado se le llama variable ficticia. Bien, una vez resuelto esto, vean que abajo me dice que tengo que hacer la operación del ZJ, o sea, de la fila anterior, menos el C sub J, que es la fila que está al principio. ¿Sí? Entonces, este es el Z, acá tengo el ZJ, y lo que hago es este 0 menos el valor de inicio. ¿Sí? Y lo mismo para los otros, menos el valor de inicio. Si hago ese cálculo, voy a llegar a que es 0 menos 70, acá voy a tener menos 70, acá menos 40, y después 0 menos 0, 0, 0, 0. ¿Ok? Ahí hago la resta, ¿sí? Entre el ZJ menos el valor del C sub J, que son los coeficientes del funcional. ¿Bien? Bueno, acá yo ya les pasé en limpio esto y acá están marcados los pasos que seguimos, ¿sí? Multiplicamos, sumamos, obtenemos el ZJ y restamos el ZJ menos C sub J para la última fila. Bien. Repetir, ¿de dónde? 1,18. Volvemos, porque es acá. Bien, entonces, ¿cuáles serían los pasos? El primero, vamos a completar los C sub I, ¿sí? Que representa esta columna, ¿sí? El C sub I, con los valores del funcional, con los valores que están acá, ¿sí? Pero son los que representan a cada una de las variables que tenemos al lado del XY. Entonces, como el XY en el funcional es 0, va a 0. X4 en el funcional es 0, va a 0. Acá X5 va a 0. ¿Bien? Se borra. Sí, sí. Después completamos el valor de BJ, que es esta columna. Y esa columna van con los valores del lado derecho. ¿Sí? Esto está acá en el lado derecho. 200, 800 y 500. ¿Bien? Algo que nos faltaba. Los valores de las variables que van a estar activas, son aquellos que forman parte de la matriz de identidad, que en este caso es X3, X4 y X5. ¿Sí? Entonces ahí está. Lo ponemos acá, X3, X4, X5. Y después, así como está la matriz de coeficientes tecnológicos, tal cual lo llevamos a la matriz de la tabla. ¿Sí? Llevamos todos los valores de la tabla. Una vez hecho eso, lo que hicimos fue hacer los cálculos, ¿sí? Para obtener la fila de ZJ, hicimos el cálculo 0 por 200, por 2000, disculpen, acá era 2000, 0 por 2000, 0 por 800, 0 por 500. Sumamos a esos valores y obtenemos el valor del ZJ, de este casillero, ¿sí? Que me da 0. Hacemos lo mismo, la multiplicación para el X1 y obtenemos el casillero del Z1. Después vamos a tener el Z2 y así. 2 me da 0 en este caso.
Por último, para obtener el ZJ menos C sub J, lo que hacemos es, al valor de Z le restamos la primera fila que es del funcional, del ZJ. ¿Sí? Se queda 0 menos 70, me queda menos 70. 0 menos 40, menos 40. Y después ya 0 menos 0, 0 menos 0, 0 menos 0. ¿Bien? Sí, la clase la estamos grabando. A ver si la estamos grabando. Ahí sí, está grabando. Ok, bien. Acá ya tenemos la tabla en limpio. ¿Sí? Acá están los pasos que seguimos. Y acá vamos a identificar cuáles son los elementos de la tabla. ¿Sí? Las variables básicas que tenemos. En principio, como ya lo veníamos hablando, la primera fila es la fila del funcional. Entonces tiene los coeficientes de la función objetivo. ¿Sí? La matriz que tengo acá, toda esta matriz que está pintada en celeste, es la matriz de los coeficientes tecnológicos. ¿Sí? Son los coeficientes que están en la restricción. Y la fila que tenemos acá al final, estos tres valores forman parte del precio sombra. ¿Sí? Las variables básicas son las variables que tenemos en esta columna. Bien. Acá tenemos los valores actuales de la restricción, los BJ, ¿sí? El lado derecho de las restricciones. Y acá tenemos los coeficientes de cada una de las variables asociadas. ¿Sí? Si la variable básica es x3, vemos que en el coeficiente del funcional es 0. 0. x4 es 0 y vemos que acá está x4 es 0. ¿Sí? Es lo que venimos haciendo. Bien, pasemos. Fíjense que acá yo ya obtuve el ZJ, ¿sí? El ZJ menos C sub J, y me da dos valores diferentes de 0 y después los demás valores en 0. ¿Sí? Ahí tengo que analizar qué tipo de funcional es el que yo estoy trabajando. ¿Bien? Vamos a poner acá lo que no estaba escrito, pero este funcional es de maximización. ¿Sí? Ese es maximización. Es importante que yo pueda distinguir con qué tipo de tabla estoy trabajando, si es máximo o mínimo, porque de eso va a depender qué variable es la que yo quiero que ingrese a mi tabla para mejorarlo y cuál es la variable que yo quiero que salga. ¿Sí? ¿Cómo vamos a trabajar con este método? Este método lo que está haciendo, el método simplex, es, si recordamos el gráfico, lo que está haciendo es recorrer cada uno de los vértices. ¿Sí? Va a recorrer desde el vértice de inicio, ¿sí? Porque esta matriz, fíjense en que el valor de x1, como no está en la base, vale 0. El valor de x2, que también no está en la base, valen 0. Si x1 y x2 valen 0, es porque este problema está en el inicio, ¿sí? Está en el vértice de origen. Acá les voy a mostrar. Está acá, en este vértice está acá. ¿Sí? Y yo lo que tengo que hacer, de acuerdo a este gráfico, es ir a un siguiente vértice. ¿Sí? Se puede ir al vértice A, no sé si lo pueden ver acá. Va muy grande. Se puede ir hacia el vértice A o se puede ir hacia el vértice F. No sé muy bien ahora. Se va a uno de los vértices y se va a mover al vértice más prometedor, al que mayor rendimiento me dé a mi Z. ¿Sí? Eso es porque yo quiero maximizar. Y si no, y si estuviese en este vértice, o quizás en otro, y yo lo que quiero es minimizar, también se va al vértice que mayor posibilidad le dé de minimizar. Entonces, ahora estoy en esta posición, ¿sí? Y voy a ver si es que me voy al vértice A o si me voy al vértice F. Eso no sé bien. Bien, acá estábamos en esta parte, entonces decíamos que yo lo que quiero es moverme, ¿sí? Y ahí va a haber una regla. Si yo lo que quiero es maximizar, tengo que elegir el ZJ menos C sub J más negativo. ¿Sí? Y acá yo, como mi tabla es de maximización,
elegí la variable que ingresa, la más negativa, ¿sí? Del ZJ. O sea, el valor que yo estoy eligiendo es este Z que está acá atrás, ¿sí? Y lo elijo a ese, al más negativo, comparado con el X2 que era menos 40. Entre los dos, el menos 70 es el más negativo, ¿sí? Y si lo que yo quería era minimizar, tengo que elegir el más positivo, ¿sí? En este caso no hay ningún positivo de estos dos. Entonces tendría que elegir entre uno de estos. Pero como están en la base, no lo vamos a elegir, ¿sí? Bueno, entonces acá está la regla. Es elegir el ZJ menos C sub J más negativo. Bien. Se entiende, y eso lo vamos a ir viendo después, que entre los valores que están más negativos va a haber una variable asociada, que en este caso es el X1, ¿sí? Esta es la variable asociada. Ese X1 es la variable que tiene que ingresar, ¿sí? Es la variable que va a ingresar a mi tabla, o sea, va a ingresar a esta columna. Y si es que esta variable quiere ingresar, es porque aún no está. Veamos que está X3, X4 y X5. Entonces yo quiero ingresar a X1. Se vaya alguna de estas variables, pero que ingrese X1. Ahora, para que se vaya alguna de estas variables, de X3 o X4 o X5, tengo que ver cuál saco, ¿sí? Ese valor que identifica cuál saca es el tita. Y la variable que nosotros vamos a ingresar es la más prometedora, o sea, la que más aumenta el funcional, más maximización. Y la que va a salir es la que menos nos reditúa. ¿Sí? O sea, la variable que menos nos reditúa es la que sea más pequeña, ¿sí? Entonces, para saber ese valor, lo que nosotros tenemos que hacer es, encontrada ya la columna que está en celeste, vamos a hacer la división del valor de B sub K, ¿sí? O B sub J, dividido ese posible pivot. Llamamos posible pivot. Cuando ya lo encontremos cuál es, lo vamos a llamar pivot, ¿sí? Entonces, dividimos 2000 dividido 2. Y acá tiene que haber una operación de división entre esos dos. ¿Cuánto es? 1000. La siguiente. 400. Y la última. 500. Bien. Entre los posibles pivot, dijimos que vamos a elegir la variable que menos reditúa, ¿sí? Entonces en este caso es 400. 400, el valor más pequeño. Ahí ya estamos haciendo un cruce entre la columna que nos dio y la fila que nos da. Y nos da que este es el valor, ¿sí? Al que acabo de remarcar, a ese se le llama pivot, ¿sí? Y la variable que sale es el X4. Entonces, la variable que ingresa es X1. X1 ingresa y sale X4. ¿Sí? Entonces, podemos decir también que la X1 es la que la va a reemplazar al X4. ¿Sí? Bien. Veamos. Bueno, acá ya están los pasos técnicos. Obtenemos el B sub J. ¿Sí? Acá tenemos los valores que nos salen. Y el cruce entre los dos es el pivot. ¿Sí? Que le llamamos pivot. El que está en rojo. Bueno, una vez encontrado el pivot, eso nos va a permitir armar la siguiente iteración, ¿sí? Nosotros estábamos en la iteración 1, donde teníamos los valores iniciales y lo que queremos hacer es pasarnos al siguiente vértice, ¿sí? La iteración 1 o el vértice 0, 0, le podemos decir. Para pasarnos al siguiente vértice, lo que tenemos que hacer es primero identificar cuál es la fila del pivot, ¿sí? Vamos a identificar la fila del pivot, o sea, esta fila. Y vamos a dividir toda esta fila por el pivot, ¿sí? Colocamos los valores del pivot. Primero,
Como la variable que ingresó fue x1, o sea, en la siguiente tabla pongo x1. Vean acá abajo en la iteración 2 está el valor de x1. Y x1 en el funcional tiene como coeficiente 70. Entonces al lado en el C sub i pongo 70. ¿Sí? Ahora para llenar la fila voy a poner el valor dividido por el pivot, que en este caso es 800 dividido 2, 400. 200. Después 2 dividido 2, 1. 1. ¿Qué más? Un medio. 0. Un medio. Y 0. 0. Bien, esos son los valores. Sí, el primero es un 400 y que no aparece. Bien. Otra cosa que nosotros podemos saber de la matriz y de esta iteración, y que la podemos poner desde ya, es que yo tengo que respetar la matriz de identidad. Tengo que tenerla la matriz. Y vean qué patrón sucede con el tema de la matriz de identidad. Lo voy a colocar aquí arriba. Es la variable que está, voy a poner en color amarillo. Tengo que encontrar entre la fila de la variable y la columna de la variable. Esta es la otra, la columna de la variable. ¿Bien? Entre esos dos, vean el casillero que se intersecta entre los dos, hay un valor 1, que es este. Después vean, miren, x4, y el valor que le intersecta es el valor 1. x5, valor que intersecta es 1. ¿Sí? Esa es la que le forma la matriz de identidad. Acá tenemos que hacer lo mismo. x3, acá tiene que estar el valor 1. x1, acá tiene que estar el valor 1. Y x5, la que le intersecta tiene que estar el valor 1. Ahí están los componentes de la matriz de identidad. ¿Sí? El 1. El 1 en la primera, para x1 ya está puesto. Y los demás valores de la columna van a ir 0 y 0. 0 y 0. En el otro lado era 1, 0, 0, 0. Acá abajo donde estaba el amarillo era 1. Los otros valores eran 0 y 0. ¿Está? Entonces, en principio yo voy a colocar la fila donde está el pivot, que es los valores anteriores dividido por el pivot, y después coloco los valores de la matriz de identidad. Y aún me siguen quedando algunos casilleros vacíos. ¿Lo ven? ¿Hasta ahí alguna O sea, duda? disculpe, esos casilleros que marcó con 1 siempre van a ser así. Siempre van a ser así. O sea que Siempre ya tiene que podemos pasar. ponerlo directamente. Lo podemos poner directamente. Hay un cálculo por detrás de eso, que es el cálculo que yo le voy a nombrar. Pero le va a llegar a este valor. Entonces ya lo podemos poner directamente. ¿Sí? No es que se pone así por así, sino que esto viene de un cálculo. Bien, bueno, nos falta averiguar estos casilleros que están vacíos. Vamos a empezar averiguando, por ejemplo, acá el de arriba, el que está acá. ¿Cuál va a ser el valor? Disculpen, este. Empecemos por acá porque este también está vacío. ¿Cuál va a ser el valor que reemplace los 2000? Ahora, en ese valor, ¿cuánto ponemos? Y la operación que se hace es poner el valor actual. ¿Sí? Vamos a hacer acá un cálculo auxiliar. ¿Qué vamos a hacer? Ponemos el valor actual. ¿Sí? A eso le vamos a restar, ¿sí? Vamos a restar la multiplicación de los valores que están en diagonal al pivot. ¿Sí? Si yo tengo acá 2000, el pivot está en diagonal acá, con este 2000, y multiplico la otra diagonal, la diagonal inversa. Listo. Entonces, pongo 2000 y multiplico la diagonal inversa, que sería los 2 por 800. ¿Sí? Y a esa multiplicación le divido por el pivot. Ese es el resultado que yo voy a poner en mi nuevo casillero. Esto se simplifica.
2000 menos 800 queda 1200. 1200. Es el que vamos a poner acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Hagamos otro. Veamos ahora del casillero, sería 3,2, o sea, el que coloca acá. ¿Sí? Veamos. Ponemos el valor anterior, o sea, este. Es 5. Menos. Eso ya lo tengo que poner menos. La diagonal inversa a el pivote. Serían estos valores. Multiplicación. ¿Sí? Sería 2 por 1. Dividido el pivote. Dividido el pivote. ¿Sí? 2 dividido 2. Esto con esto se simplifica. Y me queda 5 menos 1, 4. 4. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. Bien. A ver, calculemos entonces el valor del X4. ¿Cuánto me daría? Menos 1. Menos 1. Ese sería 0 menos 2 por 1 sobre 2, ¿no? 0 menos 2 por 1. Sí. Sí, yo estaba sacando. Es 2 por 1 sobre 2. Sí. Ahí está. Bien. Abajo, este casillero, que tenemos 500. ¿Qué más? Diagonal inversa. 800 por 1 sobre 2. Da 100. Ok, bien. En este casillero, y a este, 1 menos ¿cuánto? Ese quedó en medio también. Y el último sería, viene acá, Menos un medio quedaría. que es el 0 por menos, digo, menos un medio. Bien, ahí están ya todos los valores completos de la matriz, ¿sí? Nos falta sacar los valores del z, j, que para el principio, vamos a ver, recordemos que era el valor del cj multiplicado por el bj, ¿sí? El primero es 0 por 1200, 0, 70 por 400, ¿sí? Más 0 por 100. ¿Cuánto me da el primero? 70 por 400. El único. 28.000. 2800. 28.000. Porque hay 3 ceros. 2 por 4, 28. Que se Estoy grabando la clase, ¿no? Sí, estoy. Sí.
sé qué pasó, se borró, pero ya podemos seguir con lo que estábamos haciendo, ¿sí? Bueno, acá teníamos la matriz completa. Los valores que, la operación que hacemos es la que les muestra acá, ¿sí? Con eso nosotros vamos a completar la matriz, ¿sí? Acá ya veníamos paso de matriz. Y acá tenemos todas las operaciones que vamos haciendo por cada uno de los coeficientes, lo que venimos haciendo. Y acá ya teníamos la matriz completa. Ya nos quedó. Vimos que si hacíamos esta división, esta multiplicación, nos quedaba acá 28.000. ¿Sí? A la siguiente, tengo 70, ¿sí? Acá me va a quedar 70, está sobrepuesto. Y después en la otra, es 70 por 1/2, ¿sí? Multiplico directamente con la fila del medio porque los otros me van a dar 0. ¿Sí? Entonces 70 por 1/2 es 35. Después 70 por 0 que me da 0. 70 por 1/2 que me da 35. Y 70 por 0 que me da 0. ¿Sí? Siguiente paso. El CJ restamos al ZJ. ¿Sí? Al Z que teníamos acá arriba. 70 menos 70 me da 0. Después 35 menos 40 me da menos 5. 0 menos 0, 0. 35 menos 0, 35. Y 0 menos 0, 0. ¿Sí? Bien, hasta ahí llegábamos con el paso anterior. ¿Sí? A partir de acá dijimos, nosotros tenemos un problema de maximización. Para saber cuál es la siguiente variable que ingresa, tengo que elegir el ZJ menos C sub J más negativo. Y el más negativo es este. ¿Sí? O sea que la variable que va a ingresar va a ser X2. Bien. Si X2 quiere ingresar es porque hay alguna de las variables que están en la base que tiene que salir. Bien, entonces voy a hacer la división. El B sub K, 1200, dividido por el posible pivot. En este caso el posible pivot es 4. 1200 dividido 4. 500. En la siguiente. 400 dividido 1/2. ¿Cuánto es? 200. 800. Y 100 dividido 1/2. Es 200. Bien. Entre esos tres voy a elegir el tita que sea más negativo. El más pequeño en realidad. Y ahí hago una aclaración. Tiene que ser el valor de tita, esta columna que acabamos de crear, más pequeña, ¿sí? Pero más pequeña entre los positivos. Si me daría un negativo, ese negativo no cuenta. ¿Bien? Entonces, el valor de tita más pequeño positivo. Y ese valor más pequeño positivo es este. El 200. Tengo 300, 800, 200. Entonces, la variable que sale es X5. Variable que ingresa X2, variable que sale X5. Y el pivote es este. ¿Sí? 1/2. Bien. Ahí vamos a empezar a repetir el mismo paso que hicimos anteriormente. Bien. Acá fíjense en que únicamente le estoy pasando en limpio lo que acabamos de decir. La variable que ingresa, X2. Variable que sale es la X5. Y el pivot me da que es 1/2. ¿Sí? De lo que ya sacamos hace un momento. Bien. Volvemos acá. Volvemos a hacer los cálculos. ¿Sí? Repitamos una vez más para que quede. Y es 1/2. O sea, dividimos toda la fila por el pivot. ¿Sí? Que sería 100 dividido 1/2, que me va a dar 200. 0 dividido 1/2, que me sigue dando 0. 1/2 dividido 1/2, que es 1. 0 dividido 1/2, que es 0. Menos 1/2 dividido 1/2, me da menos 1. 1/2 dividido
1 dividido un medio, que me va a dar 2. Y ahí está. Esa es la fila del pivot. ¿Sí? Luego, ¿qué hacíamos? Si yo sé que acá está x2 y acá está x2, es porque este es parte de la matriz de identidad. ¿Sí? El otro valor era x1, x1, y acá está el otro 1 de la matriz de identidad. Diagonal que se cruza. Pues está x3, x3, acá está el otro valor 1. Identidad. ¿Sí? Y donde haya esos 1, se completa con 0 en la columna. ¿Sí? Acá está el 1 y arriba es 0. El 1 y acá es 0, 0. Después el 1 y acá es 0. ¿Sí? Ahí ya está mi matriz de identidad. Me falta averiguar los otros valores de los casilleros. ¿Está? ¿Hay alguna duda? Esa. Bueno, a ver, calculemos los valores entonces de los casilleros. ¿Sí? Hacemos un primer cálculo y después ya se los dejo a ustedes. Para el primer casillero, que es este, es los 1200 iniciales, que tiene el valor anterior, o sea, y ahí dividimos, ahí hacemos menos multiplicación de la diagonal inversa, que es menos 4 por 100, dividido el pivot, ¿sí? Que en este caso es medio. ¿Cuánto me da eso? Acá tengo 400 por 2, 400, 400. 400. Este valor, el de x4, ¿cuánto tenemos? Menos 1. Diagonal inversa es esta. Menos. Medio por 4. Dividido en medio. Medio y un medio se simplifica. ¿Y queda cuánto? Es menos 1 más 4. ¿Sí? Bueno, a ver, hagan ustedes los cálculos. ¿Cuánto me da en x5? El casillero. Menos 8. 8. Sí, menos 8. Y acá abajo, en el P sub 1, 300. 300. ¿A los demás le da así? Sí, 300. 300. ¿Acá? 1. ¿Y acá? Menos 1 me dio. 1 y 1. El ZJ tenemos 770 por 300 más 40 por 200. Después para el Z1 tengo 70 por 1, porque es el único que suma. 70, 40 por 1, que es 40. Después tengo en el siguiente 0. El otro tengo 70 menos 40. En el otro tengo menos 70 más 40 por 2. Es 80 menos 70 son. ¿Cuánto le da el valor de Z?
29.000 me da. 29.000. Voy a poner 29 puntos para que... De 29. Bien, lo último. Vamos a hacer 70 menos el 70 de arriba, 40 menos el 40 de arriba y así. ¿Sí? Y ahí tenemos... Tengo 70 menos 70, me da 0. 70 menos 70 me da 0. 40 menos 40 me da 0. 0 menos 0, 0. 30 menos 0, 30. 10 menos 0, 10. ¿Sí? Bien, ahí están todos los cálculos. ¿Sí? Para pasar una cuarta iteración, yo necesito encontrar el valor de zj menos c sub j más negativo. ¿Sí? Y no tengo ningún negativo. ¿Sí? No tengo ningún valor negativo. Entonces, como no tengo ningún valor negativo, ya puedo decir que llegué a la solución. 29.000 es mi solución. Bien. Lo que me quedaría corroborar es que cada uno de los valores que yo tengo acá, de los que están abajo, los ceros se correspondan a las variables básicas. ¿Sí? Por ejemplo, este 0x1 es porque x1 está en la base. Acá tengo x2, 0x2 es porque x2 está en la base, está acá abajo. 0x3, x3 está en la base y está acá. ¿Sí? A estos ceros que estamos acá poniéndolos abajo se los llama ceros básicos. ¿Sí? Porque cada uno de esos ceros corresponde a una variable básica. Si es que habría otro cero por acá, no sé, por ejemplo, de 30 o 10, en vez de 30 habría un 0, ese 0 se va a llamar no básico. Y ese 0 no básico va a hacer de que yo tenga otra solución alternativa. Con el mismo valor de 29.000, eso sí. Pero voy a tener otra solución alternativa. Eso es algo que vamos a ver un poco más adelante cuando tenemos soluciones múltiples. ¿Sí? Por ahora, cuando estamos viendo ¿Profe, una puede única repetir lo solución último? de los cero básicos. Sí. Bien. Decíamos de que cada uno de los ceros que están acá abajo, ¿sí? Se tienen que corresponder a una variable básica. A esos tres se les llama cero básicos. Sí, esos tres. Si hay otro cero que no esté en la base, o sea, hay un cuarto cero, por ejemplo acá, en vez de 30 es 0, ese cero que aparezca se le va a llamar cero no básico, porque es un cero que no corresponde a una variable básica. Bien. Y ahí es cuando se nos dan las situaciones de soluciones múltiples. Con el mismo valor de z, pero ya puede haber otra solución. Pero también les decía que eso es algo que vamos a ver después cuando queramos resolver las soluciones múltiples. ¿Bien? Profe, disculpe. Sí. Con esto que nos acaba de enseñar, ¿hasta qué punto podemos resolver del trabajo práctico? Miren, este es un ejercicio ejemplo. Va a estar en uno de los primeros prácticos y nosotros vamos a poder resolver todos los ejercicios que tengan restricciones menor o igual. Si hay alguno que tiene una restricción mayor o igual, no vamos a poder resolver con este método. O igualdad. Gracias, profe. No, de nada. Bien. Acá ya les voy a mostrar está el paso a paso que fuimos haciendo. ¿Sí? Y como ven, el resultado es 29.000. ¿Sí? Ahí ya hicimos el cálculo. Cuando nosotros lleguemos al resultado, va a pasar esto, ¿no? Que todos los z menos c sub j son positivos. Entonces, llegamos a la solución de maximización, ¿no? Estamos hablando siempre de maximización. Y la solución está dada de este modo. ¿Sí?
El z, que yo lo saco de la tabla, fíjense, el z lo saqué de la tabla, este 29.000 es porque está acá. Bien, y después vamos a poner todas las variables que tengamos, ¿sí? Que son todas estas, del x1 al x5. x1, x2, x3, x4, x5. x3 vale 400, está acá. x1 vale 300, está acá. ¿Hay alguien que tiene el micrófono activado? x2 que vale 200 y es el que está acá. ¿Sí? Los otros valores, o sea, el x4 y x5, no están en la base. Se entiende que esos valores que no están en la base valen 0. ¿Sí? Entonces ahí está. Como x4 no está en la base, vale 0. x5 no está en la base, vale 0. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna duda? Profe, si es que siempre nos da 0 en los valores de C sub j menos C sub j de las variables que no son de holguras, entonces siempre solución múltiple, como dijo hace rato. No, pero no hablábamos de una variable que no es, que es holgura, ¿no? Puede pasar de que las variables Perdón. holguras tengan un valor o tengan un valor igual a 0, no sabemos. Hablamos de variables básicas, o sea, las que están en la base. Igual, de todos modos, como les digo, Bien. no se preocupen todavía porque vamos a ver un ejercicio con soluciones múltiples. ¿Sí? Todavía estamos viendo un ejercicio inicial con una solución única. Ya cuando veamos soluciones múltiples, ahí nomás nos vamos a explayar en esa explicación. Profe, ¿puede explicar cómo calculó en X1 300? Se me fue el internet y no entendí esa parte. Vamos a esta parte. Bien. Para calcular 300 primero teníamos que ir a la tabla anterior, ¿sí? Que en nuestro caso vale 400. Entonces ponemos el valor anterior, 400, y ahí buscamos la diagonal inversa a ese 400, que esté inversa al pivot, que es este por este. ¿Sí? Que es menos 100 por un medio. Y a eso lo dividimos por el pivot, dividido el pivot, un medio. Un medio con un medio se simplifica y me queda 400 menos 100. 300. Bien, y es el valor que pusimos acá. Sí, ya entendí, profe, me olvidé de la división por el un medio de abajo. Ah, es del pivot. Bien, bueno, estábamos acá. Entonces ya tenemos la solución. Y lo ideal es que nosotros cuando tengamos la solución no tan solo pongamos los valores que nos aparecen en la tabla, sino que completemos con todos los valores de las variables, ¿sí? Del x1 al x5, que son las variables genuinas que nos muestran la tabla. ¿Sí? Y como dijimos, los que no están en la tabla, o sea que no son básicas, es porque su valor es 0. Bien. Veamos qué pasó, o sea, las iteraciones que nosotros hicimos en la parte gráfica. Nosotros cuando empezamos la iteración 1, estábamos en este punto, fíjense, en el origen, ¿sí? Lo que le había mostrado en un principio. Cuando encontramos que 70 tenía que ingresar, o sea, ingresaba la variable x1, obviamente se fue por este lado, por el lado de las x1. ¿Sí? Se fue por acá, porque ingresó la variable x1. Y eso lo vamos a ver acá en la siguiente tabla. Entonces, la iteración 2 está representando el vértice 2 que se muestra acá. Bien. Después nos pasó que ingresaba x2, entonces ya tiene un valor x2. De ahí yo tengo que subir para acá arriba. O sea, a partir de este 2 subí por acá. Primero estaba acá en el origen, de ahí me fui para ahí,
al vértice 2 y después subir. Y eso nosotros lo vimos reflejado en la iteración 3, ¿sí? Que es esta tabla de la iteración 3. Y vean que esa iteración 3 coincide con el punto óptimo, según la gráfica. Si ustedes lo hubiesen resuelto con el método gráfico, iban a encontrar en el punto G, en este caso, el punto óptimo. Bien. Entonces, cada iteración va a ir representando un vértice de la solución. Ahora nosotros podemos hacer el comparativo entre lo que es la parte analítica y la parte gráfica porque estamos trabajando con dos variables. Pero cuando tengamos más variables, obviamente eso también se va a poder ver, pero bueno, con un gráfico en 3D o con 4D ya cuando empezamos a poner otro tipo de gráfico. Por ahora nosotros lo vemos acá con dos variables. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Disculpe, hay algo que no entendí yo de lo anterior cuando hablaba de precios sombra. Bueno, esa es otra cosa que todavía no lo vamos a ver, o sea, lo vamos a ver en el práctico 5, pero les digo. El precio sombra es el valor que se le asocia a las variables de holgura, ¿sí? O superfluo. Que en este caso x1 y x2 son las variables genuinas, o sea, las variables del problema. Y esta x3, x4 y x5 son el precio sombra, o sea, es el valor que se asocia a cada una de las variables en función del F-curso, ¿sí? Porque x3 representa el F-curso 1, x4 al F-curso 2, x5 al F-curso 3. Y esos son los precios sombra. Y lo que indica, como les digo, esto es meramente informativo porque no es algo que lo vemos ahora, es que x3 en este casillero, en este 0 que tenemos, indica que si yo agrego recursos o unidades de recursos a la primera restricción, que es la que representa x3, no me suma el funcional. No me suma el funcional porque tengo recursos de sobra y aumentando unidades al recurso 1 no voy a aumentar mi ganancia. En cambio, si aumento una unidad al recurso 2, me aumenta en 30 unidades al resultado final. ¿Sí? Tenía 29.000, ahora tendré 29.330 y es que agrego una unidad del recurso 2. Y así. Si aumento una unidad del recurso 3, me suma en 10 unidades monetarias para el funcional. Pero bueno, como les digo, eso es algo que no vamos a ver en esta unidad. Entendido, profe, gracias. No hay nada. Bien, ¿alguna otra duda? Bien, como les decía, este es un ejercicio ejemplo, ¿sí? Después vamos a ver más detalles ya cuando estemos con el profe. Ahí vamos a ver más detalles de otros ejercicios. Sin embargo, ya ustedes pueden empezar a resolver un primer ejercicio que tenga todas las restricciones menor o igual. ¿Sí? Y bueno, tendrían que tener las variables todas mayor o igual a 0. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Se entendió? ¿Les pareció fácil? ¿Les pareció difícil?